Grabar en la nube. No, ya le puse grabar, ya le puse grabar. Solo que no los veo, voy a limpiar mis lentes porque de plano sí veo muy borroso. Y Andrei me pasó un mensajito de que una doctora quiere presentar su proyecto. Y de hecho creo que me lo mandó. A ver. Andrei. La doctora Tania Sandoval Hernández. ¿Ya llegó, doctora? Creo que no, ¿verdad? Andrei, ya vi que si andas por ahí. Aquí ando, estoy buscando a la doctora Tania. Sí, no, ¿verdad? ¿Cómo estás, Andrei? Bien. No, pues creo que no ha llegado la doctora. Bueno, entonces, en lo que hacemos tiempo, porque a lo mejor pues se le hizo tantitito tarde, tienen, tuvieron acceso a los documentos bioéticos básicos que necesitan, pues todas las personas conocer cuando van a empezar a hacer un protocolo de investigación. Nos faltó el reglamento de la Ley General de Salud, pero no tiene problema porque en realidad digamos que es una copia, incluye la información que pueden encontrar en todos los otros documentos. Nada más lo único que sí es importante de ese documento, que ahorita se los platico, que es como muy local, es el grado de riesgo que incluyen que se estipula en las investigaciones en nuestro país. No, porque los países pueden clasificar a las investigaciones con diferente grado de riesgo dependiendo de dónde estén. Les platico someramente en nuestro país cómo es que se hace esta clasificación. Y es más, por ahí debo de tener abierto creo que el reglamento porque lo estaba checando ayer y se los pongo. Más la norma. Reglamento. Les voy a compartir mi pantalla. Justamente lo tengo abierto. Acá. El artículo 17 es el que nos dice cuáles son los grados de riesgo, que es lo único que no tuvieron acceso en la bibliografía que se les compartió. Se los leo. No se vayan a dormir. ¿Tienen café? Sí, doctora. Muchas gracias. Tenemos Excelente. Échenle un trago. Fondo. Pero los tratamientos establecidos. ¿Quién estará? Pero como vamos a tratarlos, pues, supone que es un... A ver, estoy buscando a quien hace ruido. Jesús Mena, por favor, silenciar su... Muchas gracias. Ok, bueno, el artículo 17 lo que nos dice es que, ay, no sean malitos, si pueden prendan su cámara. Siento muy feo hablarle al vacío. Los que puedan. Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Y esto es bien importante. No solamente se consideran los daños que puedan surgir en el marco de la investigación, es decir, si dura 6 meses, lo que sucede en esos 6 meses, sino que en algunos casos es posible que más adelante, no sé, meses, inclusive años después, vaya a surgir tal vez alguna complicación. Entonces, bueno, si se puede asociar que esta complicación o este daño que se causó está asociado con el proyecto de investigación, con la intervención en algún, pues en un estudio como un ensayo clínico, aun cuando no suceda en el tiempo del proyecto de investigación, pues está considerado aquí. ¿De acuerdo? Entonces se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Y para efectos de este reglamento, las investigaciones las vamos a clasificar en estas categorías. ¿Sale? Es investigación sin riesgo, investigación con riesgo mínimo e investigación con riesgo mayor que el mínimo. Ahora les explico más o menos qué considera cada uno de estos riesgos
Obviamente los ejemplos que vienen aquí no son exhaustivos. Podemos encontrar ejemplos de sus proyectos que a lo mejor no vengan estipulados acá, pero tenemos que encontrar más o menos el equivalente del grado de riesgo. La investigación sin riesgo va a ser aquella que sean estudios que emplean técnicas y métodos de investigación ¿La documental reinicié? prospectivos, o sea, estudios de revisión de expediente. Y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que van a participar en el estudio. Entre algunos ejemplos podemos encontrar cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos o cualquier otro en donde no se le identifiquen ni se tratan aspectos sensitivos de la conducta. Ahora, esto puede ser algo relativo porque algún cuestionario para algún grupo específico de personas puede no implicar ningún problema psicológico, no causar ningún estrés. Y ese mismo cuestionario, en otro momento de la vida, con otro grupo poblacional, con ciertas características, pudiera ser un detonador de ansiedad, de angustia. Entonces, bueno, siempre tenemos que considerar de manera individual cada uno de los estudios, ¿no? Pero digamos que en términos generales, así es como está clasificado el estudio sin riesgo. Las investigaciones con riesgo mínimo van a ser aquellas que, digamos, emplean el riesgo de todos los días, ¿no? No es un riesgo mayor que el cotidiano en cualquiera de los procedimientos ordinarios. Van a ser estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos, de diagnóstico o de tratamiento rutinarios, de los que se consideran, pues, pesar al sujeto, pruebas de agudeza auditiva, electrocardiograma, termografía, colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto. Estoy buscando a quién silenciar. Quien tenga su micro abierto sería buenísimo. A ver, ya silencié a los más que puedo. Obtención de saliva, dientes residuales o dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica. O sea, si yo como parte del estudio quiero sacar un diente, ya no está aquí, ¿no? Es porque ya le iban a sacar esa pieza dental y yo la colecto. Obtención de saliva, placa dental, cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud con frecuencia máxima de 2 veces a la semana y máximo 450 mililitros en 2 meses. Esto no aplica durante el embarazo. Si fuera más que esto, o si fuera esto, pero en el embarazo ya no podría ser considerado de riesgo mínimo. Ejercicio moderado en voluntarios sanos. Pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se va a manipular la conducta del sujeto. Investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico, que ya estén autorizados para su venta y que los vayan a utilizar para la indicación que está aprobado en las dosis y vías de administración que ya están aprobadas y que no sean medicamentos de investigación, ¿no? O si van a utilizar un medicamento que ya esté aprobado, pero digamos que quieren utilizarlo para una indicación nueva o en una dosis diferente de la que está aprobada o en una vía de administración diferente, entonces ya no se considera de investigación, la investigación como de riesgo mínimo, sino que ya escala. Ya pasa a esta investigación con riesgo mayor que el mínimo. Estas investigaciones, que es el tercer rubro, estas investigaciones con riesgo mayor que el mínimo, son aquellas que son consideradas como que tienen una mayor probabilidad de afectar al sujeto, ¿no? Las probabilidades de afectar al sujeto son significativas y algunos ejemplos son estudios radiológicos y con microondas, ensayos con medicamentos y modalidades que se definan en el artículo 65, que bueno, básicamente se refiere a que son medicamentos que se está probando una nueva indicación o un nuevo medicamento o medicamento para una nueva indicación, una nueva dosis
o una nueva vía de administración, ensayos también con nuevos dispositivos y estudios que incluyan procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del volumen circulante de neonatos, amniocentesis o cualquier otra técnica invasiva o procedimientos mayores, ¿no? Endoscopías, colonoscopías, todo estudio que emplee un método aleatorio de asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre otros. Luego puede ser un poco complejo, ¿no? Identificar el grado de riesgo porque no viene exactamente lo que ustedes van a hacer ahí. Y aquí es donde me gustaría empezar a abrir el micrófono para saber quiénes de ustedes, después de haber leído esta clasificación de los grados de riesgo, les queda duda sobre cuál es el grado de riesgo de su investigación. ¿O todos ya lo tienen clarísimo? Perfecto. ¿Hay alguien que le esté batallando y le sería de utilidad que discutiéramos aquí cuál es el grado de riesgo de su investigación? A ver, Brenda, Ivonne. Adelante, Brenda. Hola, buenos días. Es que de la investigación en la que yo estoy involucrada, creo que entra como que de los 3 tipos, porque en la primera nosotros hacemos antropometría de los bebés, pero también tomamos muestras de sangre. Nosotros no tenemos permitido funcionar porque somos urologas, pero con la ayuda de los médicos residentes que están en el hospital, vamos a funcionar a la misma vez que ellos. O sea, nosotros les pedimos una muestra un poquito más de lo que ellos hagan. Entonces, no sé. Pero es para bebés, como que se Ajá. escucha un poquito mal. Sí, es el protocolo es energía diafragmática. Entonces, trabajamos nosotros con recién nacidos. Ok, si es que fuera, si agregando esa muestra de sangre, se consideraría que el volumen es mayor al 2%, entonces sí entra como riesgo mayor que el mínimo. Aun cuando se ahorra en la punción, el hecho de que la cantidad de sangre supere al 2% ya lo hace de riesgo mayor que el mínimo. Eso no me quedaba claro. Bueno, por lo general siempre pedimos 1.5 mililitros o 2 mililitros. Ok, pues hay que hacer la regla de 3 para ver a qué porcentaje corresponde de la... No tengo la menor idea de cuánta sangre tenga un recién nacido, la verdad. Gracias. Perfecto. Karina y luego Adriana. Hola, doctora, buenos días. Hola. Tengo una duda en cuanto al riesgo de ganar si el manejo multidisciplinario por parte de neurología y urología mejora la calidad de los pacientes. Inicialmente vamos hasta que no debe haber riesgos al paciente, pero dependiendo de los resultados de esas pruebas, de esas encuestas que son diagnósticas y que establecen un puntaje de síntomas, valoraríamos a los pacientes con mayor sintomatología y ser tratados de estas molestias urinarias para darles seguimiento. Y algunos pacientes pudieran requerir científico o pruebas que hayan y ya son terapéuticas especiales. Perdón, no estoy entendiendo nada. Es que se escucha, no se entiende nada, la verdad. Y si mejor nos hace favor de escribirlo en el chat. ¿Nos puede hacer favor de escribirlo en el chat? Es que, bueno, o yo no sé si alguien sí pudo entender que me pueda traducir la idea, pero se escucha demasiado cortado y no logro entender la idea. ¿Nos lo podrá escribir en el chat, doctora? Y contesto. Sí, ¿ya me escucha mejor, doctora? Ahorita sí se escuchó bien. A ver, ojalá siga así. Es que como mejor apagué la cámara, si el internet es medio malo. Nuestro trabajo es
Aplicar un cuestionario de sintomatología en pacientes con enfermedades neurológicas para diagnosticar qué grado de sintomatología urinaria tienen estos pacientes. Aplicar el cuestionario, eso no infiere un riesgo en el paciente, pero dependiendo del puntaje y los síntomas, se les va a dar tratamiento por parte del servicio de urología. Si bien el tratamiento es de acuerdo a las guías terrenales y no vamos a hacer ningún nuevo tratamiento, algunos sí requerirán tratamiento quirúrgico o terapéuticas invasivas. Eso entra en riesgo mayor que el mínimo, entraría en riesgo mínimo porque ya son terapias establecidas. Ok, la pregunta de investigación, ¿cuál es? Para entender cuáles son los procedimientos que son relativos al proyecto y cuáles son los que son parte de su práctica médica. ¿Cuál es La pregunta es si el manejo multidisciplinario de los pacientes neurogénicos les mejora la calidad de vida. Ok, entonces en realidad no se va a aleatorizar el tratamiento, ¿cierto? Les van a dar lo que les tienen que dar. Digamos, un estudio observacional en donde no se pueden atribuir como riesgo los tratamientos, simplemente el estudio lo que va a hacer es observar cómo les va dependiendo del tipo de tratamiento, si es multidisciplinario, si fue quirúrgico, si fue médico, pero no se pueden atribuir ustedes el riesgo de los tratamientos, ¿no? O sea, porque no le van a dar, no le van a hacer cirugía experimental, por ejemplo, sino que Sí, no, entonces sería como riesgo mínimo, ¿no? Sería de riesgo mínimo e inclusive si solamente son cuestionarios y no les van a hacer, si no los van a, bueno, no, porque sí les van a hacer, me imagino, pruebas. Sí, los vamos a ¿no? tratar. Ajá. Ok, El sí, cuestionario nada más será como el examinaje. sí, sería un estudio de riesgo mínimo. Ok, gracias, doctora. Fíjense que eso es bien, bien común, que uno como que no sepas a qué o sea, qué riesgos te compras como tuyos del proyecto y qué le pertenece a la práctica cotidiana. Eso ahorita si quieren lo discutimos. Vamos a ver la duda que tenía, ya se me movieron. Creo que primero iba Adriana y luego Tania. Bueno, hola, buenos días. ¿Me escucha ahí? Sí, Doctora? escúchame. Bueno, mi duda es parecida a la de la doctora anterior. Mi pregunta de investigación son cuáles son los resultados clínicos y manométricos en pacientes sometidos a POEM, que es miotomía de Heller por laparoscopía, bueno, no, más bien es miotomía perioral endoscópica, que es, las siglas son POEM, versus miotomía de Heller, que es el procedimiento quirúrgico habitual, que es como el gold standard a largo plazo. Entonces, la manera de medir estos resultados serían de dos maneras. Uno es con una encuesta validada internacionalmente, que esa pues sería sin riesgo, pero la otra parte es hacer una manometría postquirúrgica para saber cuál es el resultado. Entonces, tenía entendido, me parecía que era de riesgo, bueno, sin riesgo por ser pues un procedimiento pues menor, pero ahorita que justo dijo que endoscopía y colonoscopía se considera como investigación con riesgo mayor al mínimo, me quedó duda, porque no es como tal una endoscopía, o sea, el paciente no se somete a sedación, pero sí se introduce un catéter al esófago. Solamente es un catéter, el paciente está despierto y se le pide que haga algunas cosas como tomar agua, mantener el agua en la boca, etc. Entonces, eso catalogaría esta parte de la evaluación objetiva como investigación con riesgo mayor que al mínimo. Eso es lo que me queda duda. Esta parte es interesante hacerla porque habitualmente para estos pacientes con acalasia, la manera en cómo todo mundo los estudia es habitualmente con el cuestionario y la escala de Eckhart, que eso pues está como ya muy validado, pero no he encontrado como estudios, o sea, en México ninguno y en otros lugares como muy poquitos, donde hagan una evaluación más objetiva con una manometría. Entonces, por eso sería como
más interesante porque es una enfermedad poco frecuente que requiere de un centro de concentración o un estudio multicéntrico para poder tener como alguna información significativa. Entonces creo que nosotros pues lo podríamos hacer porque tenemos como estos servicios en el hospital y somos un centro de referencia, tenemos una buena cantidad de pacientes, pero me quedó duda ahorita justo de si se trataría de algo con riesgo mayor que el mínimo. Necesitamos saber más información. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de ese procedimiento? Pues ninguno. O sea, se coloca un catéter en la boca. Bueno, en el esófago es incómodo tal vez para el paciente al colocarlo. O sea, este estudio se le hace a todos los pacientes de manera preoperatoria, a todos. O sea, para justo saber cómo está la presión del esfínter esofágico inferior, como parte del protocolo. O sea, sí o sí a todos. Pero en postquirúrgico no está como que tan bien definido, ¿no? O sea, no se le hace a todo el mundo. O sea, como que su tratante decide si lo hace o no lo hace, etcétera. Entonces, el riesgo como tal, o sea, no es un estudio que implique sedación, como una colonoscopía que siempre se duerme al paciente, o como una endoscopía que habitualmente se pone sedación. Este, mm, no sé, el único riesgo que se me ocurre es que al tomar agua pudiera tener broncoaspiración, tal vez si tuviera alguna alteración de la deglución en el esfínter esofágico superior, pero habitualmente estos pacientes pues no tienen ese problema, porque no tienen un estudio como de alteración motora, se tiene un diagnóstico de acalasia, que es el esfínter esofágico inferior, está cerrado, y los voy a evaluar después del tratamiento, o sea, ya ni siquiera debería de estar cerrado. La clasificación se hace con base en la probabilidad de daño. Entonces, la probabilidad de daño es mínima, digamos, ¿no? Pues sí. O sea, con base en esa explicación de que la probabilidad de que se dañara al participante realizando este procedimiento es mínima, porque no hay sedación, porque, pues, hablando de números, ¿no? Uno siempre tiene que fundamentar sus riesgos con base en probabilidades estadísticas. Ok. Entonces, si uno o sea, encuentra el dato de que a lo mejor la broncoaspiración se presenta en uno de cada 100,000, pues dirías que el riesgo es mínimo, ¿no? Pero tenemos que basarnos en datos duros. Cuando hay mucha duda, lo mejor es buscar datos que sean duros, que nos ayuden a clasificar si la probabilidad de daño es realmente mínima o si es relevante la probabilidad de daño. Entonces, como lo que estoy escuchando, todo parece indicar que la probabilidad de dañar al paciente al realizar ese procedimiento es mínima. Vale, entonces creo que, o sea, tengo que documentarme así justo específicamente cuáles son las complicaciones asociadas a manometría, o sea, de lo que se ha escrito internacionalmente y ya para que se pueda clasificar como Exactamente. objetivamente. Eso fundamentaría el grado de riesgo. Que también hay algo que tenemos, tal vez no está considerado en el reglamento de la Ley General de Salud, pero también es algo a considerar que tienen que poner en sus cartas de consentimiento. No solamente debemos de tomar en consideración el grado de riesgo, sino también las molestias, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pero eso no nos hace que se modifique la clasificación del grado de riesgo, simplemente es información adicional que tienen que saber los participantes. Vale, gracias, doctora. Nombre de nada, Tania. Sí, muy buenos días a todos. Gracias, doctora. Mire, mi estudio, bueno, lo clasifico como riesgo mínimo, pero mi pregunta es, si requiero consentimiento informado, para este estudio. Mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son los factores predictores en el desarrollo de sepsis neonatal en recién nacidos pretérminos de 26 semanas a 33 semanas de gestación que ingresan a la UCIN de la Gineco 3 de la raza? Entonces, es un estudio observacional, longitudinal, en el que vamos a ver, estudiar todos los... sí, es prospectivo,
Y ahí, bueno, voy a ver de los antecedentes de la mamá, entonces ahí no sé si es retroprospectivo, pero bueno, creo que es prospectivo. Y ver de tal manera diferentes variables que vamos a medir en el expediente clínico documentadas en la hoja de enfermería, el expediente, donde concluyan en base a eso, a esos datos que tiene el bebé sepsis, tenga un hemocultivo o no hemocultivo positivo, aunque sabemos que es el estándar de oro. Sin embargo, en sepsis, hablando en recién nacidos, muchas veces el hemocultivo es negativo o no y simplemente se da por los datos clínicos, solamente descartando que esa asociación de clínicos no sea por otra enfermedad, ¿no? Por una keratopía congénita, que también de todas maneras puede ser infectado. Entonces, estar buscando otros factores de riesgo. Entonces, es ver el estudio de laboratorio que se toma, que va a estar en el expediente, los laboratorios que van a estar en el expediente, los datos clínicos, aunque tengan antibiótico, muchos bebés, vamos a ver en sí todo bebé que ingresa a la UCIN, y la sepsis va a ser tanto temprano de las 72 horas o la tardía en cuanto desarrollan sepsis. Muchos niños entran, no va a ser factor de exclusión el que inicien con antibiótico de primera línea, que muchas veces se sobreutiliza por el gran miedo y riesgo de que la sepsis neonatal temprana, que aunque se presenta poco, sí es fatal, y bueno, muchas veces se inicia como un manejo luego a veces malamente profiláctico, que está tratando de hacer, ya no hacer eso en UCIN, pero no sería factor excluyente. Pero aquí lo que yo quiero saber, bueno, como lo veo que realmente yo no realizo la intervención, realmente eso ya va a estar en el expediente que en cada bebé que ingresa, y hasta que lleguemos al diagnóstico de sepsis, bueno, pues ya voy a analizar todos los factores porque quiero llegar a una calculadora de riesgo para esta edad gestacional específica. Pero no sé si tenga que hacer un consentimiento informado. Yo pienso que no, pero no sé si o algún tipo de consentimiento de que se está estudiando a estos bebés. Sí, lo que establece nuestra normatividad mexicana es que los estudios tienen que tener consentimiento informado. En algunos casos uno puede pedir a los comités de ética, cuando es estudio de revisión de expedientes, que esto va a contestar alguna de las preguntas que están en el chat. Cuando es un estudio de revisión de expedientes de pacientes que no están ahorita en tiempo real y no sería posible conseguir su consentimiento, bueno, en ese caso ya se complica la cosa y no es posible obtener el consentimiento, e inclusive se metería sesgos si solamente incluimos a los participantes a los cuales podemos localizar. Pero si son pacientes que están en tiempo real ahorita y es posible localizar a las mamás o papás para obtener el consentimiento para el uso de sus datos, no hay vuelta de hoja, se tiene que solicitar el consentimiento para hacer la revisión de su expediente. No podemos nada más revisar el expediente sin permiso cuando están ahí los pacientes en tiempo real. Ok, doctora. De acuerdo, entonces haré el consentimiento de que, lo trataré de que, bueno, de que vamos a hacer un estudio observacional, que no incluye manipulaciones, no solamente recabar datos del expediente clínico. Miren, Andrei ya muy atinadamente nos puso que el tema que sigue es consentimiento informado porque nos estamos desviando de lo que nos compete el día de hoy. Perdón. Sí, Sí, ok, no, gracias. disculpen, a mí también se me va luego la onda. Hoy vamos a hablar de bueno, primero íbamos a presentar el protocolo para ver si cumple con los aspectos éticos, ¿no? De la doctora que no apunta su nombre. Andrei, ¿sabes si llegó? Está apagado tu micro. Tania Sandoval. Ujú. Es la misma doctora Tania que acaba de hablar, es lo que no sé, porque solo dice Tania. Sí, soy yo. Soy yo, doctor. Y bueno, ¿Nos quiere poner su presentación? Este,
Ya quedó pues resuelto. en realidad sí, ya quedó resuelta la duda. Y bueno, lo que tengo es pues ahí las variables, la demarcación diagnóstica, y bueno, pues la parte de conocimiento, pero me quedó claro que sí, y que el riesgo es mínimo. Ok, Andrei nos dice que hoy la reflexión que nos toca hacer es ¿qué hace ética su investigación? Ustedes ya tuvieron acceso Gracias por guiarme, Andrei. Ustedes ya tuvieron acceso al documento, es un artículo de Manuel Ezequiel que nos resume todos los puntos que vienen en los documentos internacionales, ¿no? Que es el artículo de What Makes Clinical Research Ethical. ¿Lo pudieron leer? Levante la mano quien sí tuvo chance de leerlo, porfa. Me gustaría saber si les voy a hablar en chino o no. Bueno, creo que sí veo varias manos levantadas. Les cuento un poco de este artículo. Fíjense que este artículo es una guía que se ha adoptado en todos lados como un modo sistemático de evaluar los protocolos de investigación. Conforme fue avanzando la historia, ustedes saben que se han creado estos documentos regulatorios, ¿no? Por ejemplo, el primero que tenemos a nivel internacional es el Código de Nuremberg. ¿Alguien sabe cómo es que surgió este Código de Nuremberg? ¿De dónde salió? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Qué significa esto del Código de Nuremberg? A ver, alguien que le guste la historia. A ver, Sujei. No recuerdo exactamente, pero todos esos documentos salieron después de los eventos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial en relación a los experimentos que se realizaron en los campos de concentración nazi, ¿no? Exactamente. La declaración de Helsinki vino después y no fue solamente por esto, pero el Código de Nuremberg sí fue parte del juicio que se hizo por los crímenes de guerra. Y este último apartado fue el primer documento internacional para regular el comportamiento de los investigadores en cuanto a investigaciones con seres humanos. Pero bueno, han ido surgiendo más y más documentos y tenemos un montón, o sea, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos las pautas de SIOMS, tenemos la Declaración de Helsinki, tenemos un montón de tratados muy específicos de investigación en genética, you name it, de todo hay. Tenemos el informe Belmont, tenemos por todos lados información, pero puede llegar a ser tan abrumadora, tanta información, que la gente luego ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, es padrísimo este artículo porque Emanuel Ezequiel es una autoridad en los temas de bioética e investigación clínica. Y él junto con otras 2 personas hicieron este artículo que nos recogen en 7 puntos las cuestiones medulares de, sí, Joseph Mengele, exactamente, el famosísimo, el ángel de la muerte. Pero no fue nada más él, fue un montón de gente, además de Mengele. Pero bueno, regresando al artículo de Ezequiel, este artículo es buenísimo porque en muchos lados, en muchos países del mundo inclusive, se ha adoptado este artículo como el proceso sistemático para poder revisar los proyectos de investigación porque nos incluye absolutamente todo. Les contaré, ¿no? Por ejemplo, ahora yo trabajo en el comité el Comité Nacional, igual Andrei, los 2 somos compañeritos del Comité de Ética de acá del IMSS. Bueno, del nacional porque hay un montón, ¿no? Nosotros estamos acá en uno. Y fíjense que nos llegó de Conbioética un esbozo como de documento para que se empiece a homologar la manera en la que en todos los comités del país se evalúen los proyectos. Y básicamente es el artículo de Ezequiel, ¿no? Digamos que empieza con el valor social, luego nos sigue con la validez científica y así cada uno de los puntos del artículo de Ezequiel.
la verdad es que es una de las mejores herramientas que les podemos proporcionar porque les ayuda tanto a evaluar proyectos de, por ejemplo, en el seminario, ¿no? De sus compañeros, y adicionalmente es una herramienta muy sencilla para hacer una autoevaluación, para saber si sus protocolos cumplen con todos estos puntos, pues podemos estar tranquilos de que nuestra investigación es considerada ética. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esto más dinámico y empezamos a escuchar sus introspecciones acerca de si cumplen o no cumplen con los 7 aspectos de lo que es una investigación ética? ¿Alguien en particular que quiera platicarnos un poco de su proyecto pues, deteniéndonos en cada uno de estos 7 puntos? ¿Podría? Okay. Miren, bueno, voy a ponerlos conforme me aparecieron con la manita levantada. Ana, empezamos con Ana, luego Joaquín y luego Lucía. ¿Quién dijo que yo podría? ¿Joaquín? Sí. Ok, Ana, luego Joaquín, luego Lucía, luego Alfonso, luego Diana. A ver de cuántos nos da tiempo, ¿no? Porque también sé que no podemos estar aquí perennemente, pero bueno, empecemos con Ana. Adelante, Ana. Bueno, mi estudio es para ver pacientes con síndrome de ovario poliquístico y básicamente mi pregunta de investigación es ¿cuáles son las comorbilidades más frecuentes en pacientes adultas entre 35 y 40 años con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en el Hospital Ginecopediatría 3A? Pues yo creo que mi investigación tiene respeto a la persona porque, pues bueno, va a respetar la autonomía de cada una. Y bueno, tiene beneficencia porque, bueno, vamos a observar qué complicaciones pudieran existir y en algún momento, otro de las preguntas o de lo que podríamos proponer sería el tratamiento adecuado, en qué momento y cuánto tiempo deberíamos de seguir a las pacientes para evitar comorbilidades o complicaciones. Pero vamos a hacer el análisis de manera sistemática con base en lo que nos dice Emanuel Ezequiel. Ok. Empecemos. ¿Cuál sería el valor de esta investigación? El valor de esta investigación sería reconocer qué complicaciones vamos a tener en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico en etapa adulta. Hay estudios, pero dentro de la población mexicana no. Ok, lo que siempre se les va a preguntar toda la vida en los seminarios es, ¿qué tienen las mexicanas de diferente que no tengan las mujeres de otros países, que hagan que las investigaciones en otros países no sean aplicables a nuestro país? La genética. Específicamente, ¿cuál sería el argumento? ¿No? Porque la genética no, hay que desarrollar un poco más. Claro que, bueno, también que 7 de cada 10 mexicanos tiene obesidad y la obesidad está relacionada con el proceso de presentar síndrome de ovario poliquístico en algunas mujeres. Ok, entonces cuando nosotros estemos defendiendo nuestro protocolo, tenemos que completar la idea, por ejemplo, ¿no? Digamos, las investigaciones que están publicadas están hechas en Francia, en donde la prevalencia de sobrepeso sobrepeso y obesidad es del 30%, y en Argentina y en Australia, en donde la población, digamos que tiene estas características, en virtud de que en México 7 de cada 10 mexicanas tienen sobrepeso u obesidad, pues esta sinergia puede funcionar de manera muy distinta y por eso necesitamos. Pero siempre tenemos que tener un argumento sólido del por qué en nuestro... No queremos hacer lo que se le llama el Me Too Science, ¿no? Ya lo hicieron en China, Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, bla, 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 bla. Y en México, no, pues aquí no. Entonces yo también, no, por eso es el Me Too Science.
Realmente tiene que haber un argumento del por qué otra vez tenemos que hacer la investigación 3547 que contesta la misma pregunta de investigación, en vez de construir conocimiento encima de ese. Entonces, bueno, si lo podemos argumentar, el por qué no aplica esa información y no nos sirve la que ya existe, pues bueno, está bien. Ahora, con respecto a la validez. Este es el más difícil que les podemos pedir ahorita porque apenas están en el propedéutico, ¿no? Aquí es en donde tienen que argumentar que si su objetivo es sólido, que si su cálculo de tamaño de muestra va a poder contestar esta pregunta de investigación, que si el análisis o el plan de análisis estadístico es lo suficientemente robusto para considerar si es un estudio observacional, por ejemplo, que van a hacer un análisis multivariado que ajuste por A, B, C, D, E, X variables que están asociadas con este proceso de causalidad. O sea, como que toda la parte metodológica que dice que su estudio es válido científicamente, ese es a estas alturas del partido probablemente lo más difícil que les podemos pedir. No esperaría que lo pudieran a estas alturas defender, pues como muchísimo todavía, ¿no? Pero bueno, sí tienen que ir construyendo esta parte de la validez científica. Luego, la selección justa de los participantes. Aquí vamos a escuchar por qué es justo. Bueno, ¿quiénes son las mujeres que van a ser incluidas? ¿Cuáles son los criterios de selección? Y necesitamos saber o escuchar un análisis de si es justo o no es justo elegir esta población. Escuchamos. Pues bueno, son derechohabientes del Hospital Gineco 3A, son pacientes entre 35 y 40 años de edad, ginecológicas, con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo a los criterios de Rotterdam. Y bueno, que tengan un seguimiento dentro de nuestro hospital por lo menos un año. Ok, ¿cuál es la justificación de ese criterio de que tengan seguimiento por lo menos un año? Porque muchas veces llegan pacientes y estudiando los expedientes que he tenido la oportunidad de ver, se sobrediagnostica el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, cuando está por lo menos un año, es una paciente que se le ha dado tratamiento con anticonceptivos o con con metformina. Okay, entonces, con eso, yo podría observar si hay un cambio metabólico. De acuerdo, entonces es para asegurar que realmente tenga ovario poliquístico. Exacto. Pues bueno, no se observan, bueno, más bien quiero escucharlos a ustedes, bueno, más bien a usted directamente. ¿Considera que son justos sus criterios de selección? ¿Se está privilegiando algún grupo? ¿Se está dejando fuera a otro grupo? Yo realmente considero que no estoy dejando fuera a ninguna paciente, estoy solamente con mis criterios bien delimitados de acuerdo a las estándares internacionales y no pretendo colocar a una paciente de más o una paciente de menos, simplemente con estos criterios y no moverme de mí. Ok, y ahora el reclutamiento, voy a hacer una pregunta un poco como más específica. Digamos que, no sé, por poner un número, llegan al servicio 100 pacientes al mes. ¿Las 100 que cumplan con los criterios de inclusión van a ser invitadas o solamente las que le toque a usted ver? Yo trataré de invitar a todas las que lleguen porque también ya me di a la tarea de revisar cuántas pacientes tenemos, por lo menos de enero a este año, y no son muchas. El total de pacientes que tuvimos fue de 86 pacientes de enero a julio. Ok, entonces invitarlas a todas sería lo justo. Si a ella le toca estar en la consulta externa lunes y miércoles, solo invitar a las de lunes y miércoles es injusto. Sí, porque creo que todas tienen ese derecho de saber cuál es la evolución natural de su enfermedad y que se haga conciencia en que debe de haber autocuidado para evitar complicaciones.
De acuerdo, entonces, bueno, hasta ahora creo que check, valor, validez todavía no sabemos. La selección justa de los participantes ahora. ¿Cuáles serían los riesgos y cuáles serían los beneficios potenciales de participar en esta investigación y si el balance es favorable o desfavorable? Bueno, mi estudio va a ser un estudio observacional, realmente no voy a tener ninguna intervención. El valor o lo que nosotros obtendríamos de esto sería informarle a la paciente de la evolución de su enfermedad y de los riesgos potenciales sería el no tratamiento de la misma. Ok. Ese es un riesgo importante, ¿no? El que se identifique algo y no se trate, ese no podría ni siquiera ser un riesgo de la investigación porque sería un Tuskegee todo de nuevo, ¿no? Exacto. Ok, bueno, a ver, vamos, Andrei nos está proponiendo un ejercicio muy bueno porque tengo que terminar 8:30. ¿Andrei? ¿Sí? Aprox, sí, casi Ok, siempre bien. nos acercamos a las 9. Bueno, digamos que les voy a leer lo que nos pone Andrei en el chat. Para diversificar el ejemplo, sugiero que hagamos el ejercicio de que cada una de las 5 manos pendientes pueda presentar uno de los 5 aspectos sucesivos para no quedarnos con Ana todo el ejercicio y que nos acabe el tiempo. Entonces, bueno, ya vamos a revisar ya revisamos selección justa. ¿Qué les parece si otra vez revisamos riesgo, balance, beneficio con Joaquín? Luego Lucía nos platica de revisión independiente, Alfonso del consentimiento informado, Diana, respeto por los participantes y Elian otra vez sobre el valor de investigación. Empezamos de nuevo, ¿sale? Listo, Joaquín, adelante. Yo hice la presentación, me voy a enfocar nada más a riesgos y beneficios, pero para que la vean y quede como una idea general de lo que yo quiero investigar. Voy a compartir pantalla. Sí, adelante. No sé si ya se ve. Sí, sí se ve. Bueno, ese es el título de mi protocolo. Sé que está un poco grande, pero bueno, eso es lo que hablé con mi asesor, pero bueno, podemos modificarlo. Pero hasta el momento quedó como utilidad del área strain para predecir recuperación de la función sistólica global ventricular izquierda a 3 meses en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Esa es la patología, el nombre muy grande. Tratados con angioplastía primaria exitosa. Voy a pasar a la siguiente. Y hice pues, los 7 rubros que comentaron. Me voy a enfocar a balance, riesgo y beneficio. Y pienso que, bueno, catalogo mi protocolo como de riesgo mínimo. El procedimiento que yo voy a hacer es meramente diagnóstico y va a servir como pronóstico. El cateterismo no es parte de la maniobra que yo voy a realizar, puesto que es un criterio de inclusión. Los pacientes ya tienen que estar sometidos a cateterismo cardíaco como parte de su tratamiento convencional. Yo no voy a indicar el cateterismo ni voy a hacer ninguna intervención en el procedimiento. Simplemente después del cateterismo les voy a medir el área strain 24 a 48 horas con un ecocardiograma convencional y con los riesgos mínimos que esto conlleva, como equimosis por el apretón que voy a dar por el transductor, molestias, dolor, sensación de frío y la posición incómoda. En relación a estos, pienso yo que son mayores los beneficios porque puedo obtener un método pronóstico que me puede predecir qué paciente va a recuperar la función ventricular izquierda de manera temprana, a los 3 meses, y eso puede hacer que se ajuste el tratamiento, que mejore el pronóstico de este paciente y pues mejorar su calidad de vida. Entonces pienso que el beneficio es mayor, inclusive si se demuestra que este método de área strain puede predecir la recuperación de fracción de expulsión de manera temprana, pues podemos ajustar el tratamiento en algunos pacientes o ser más agresivos en caso de que tengan un valor mínimo al previsto. Esos beneficios vendrían solamente si se comprueba la hipótesis.
Sí, ¿no? Digamos que no los podemos vender de antemano, pero el procedimiento sí tiene beneficios que se le pueden asegurar al participante desde un inicio. Esa parte es luego, el ejercicio está muy bien hecho. Yo pues, sí considero que los beneficios superan a los riesgos. Es importante, esto es para todos, es importante que cuando están haciendo la evaluación de los riesgos y beneficios de sus proyectos de investigación, consideren los riesgos los beneficios de los cuales están seguros, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer una prueba diagnóstica que ya saben cómo funciona, pues bueno, se puede poner como parte de los beneficios el resultado de esa prueba, pero algo de lo que no estamos seguros, por ejemplo, si queremos, digamos, evaluar si hay ciertas características son factores de riesgo para complicación, no le podemos decir a la persona, ¿no? Vamos a decirle si tiene mayor riesgo o no riesgo, porque en realidad eso a esa persona no le va a tocar, sino a los que vienen después. Pero en este caso el ejercicio está muy bien hecho, excelente trabajo. Ahora continuamos. ¿Puedo comentar algo, Marce? Adelante. Pobre de Ya lo quitó el Joaquín. doctor Jesús. No, solo justamente para extender lo que acabas de explicarnos, es que como no hay certeza, porque ahí uno se queda en podría ser el beneficio de mejorar el potencial porque tomaremos decisiones si es que demostramos la hipótesis. Entonces, al presentárselo al paciente como un podría, tiene que ser así. Es decir, no hay certeza de que esta prueba, en comparación con otras, que es lo que estamos buscando, nos permita tomar esa decisión anticipada. De hecho, es lo que justifica la investigación. Ahí radica mucho de su valor social, ¿no? Pero sí ser claros al respecto de que esto, porque podría también uno decir, bueno, ¿y si no? Es decir, si esta prueba no logra demostrar o anticiparse al riesgo de demostrar falla ventricular o de que el paciente quede con algún grado de falla, el escenario es que, ¿sabe qué, señor paciente o participante? Puede que no se beneficie en absoluto de esto. Daño no le vamos a hacer y ahí es donde tiene el paciente que sopesar. Bueno, si a lo mejor no me ayudan para nada, voy a permitir que me provoquen un dolor adicional por un eco al que estoy acostumbrado y entonces ahí el paciente tendrá que decidir, pero sí debe tener claro todo el espectro de posibilidades, porque si no estamos generándole una expectativa incompleta, ¿no? Respecto a que esta prueba sí va a ser útil para él, segurísimo, pero la verdad es que esa es la pregunta de investigación, entonces sí ser claro en cuanto a que no sabemos, aunque es probable que nos sirva para tomar decisiones en usted que le van a beneficiar y que de no encontrar lo positivo, pues no le van a afectar en realidad, ¿no? Era esta parte la que quería. Pero yo no sé de las particularidades, pero esa prueba ya se utiliza, ¿no? Digamos que ya tiene algún uso en la clínica o no. Doctor Joaquín. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ya se está utilizando. De hecho, es una de las nuevas técnicas ecocardiográficas, relativamente nuevas, y se está viendo sus áreas de oportunidad en varios escenarios clínicos. Lo que antes se utilizaba era el modo bidimensional, pero ahora estamos utilizando el modo tridimensional. Esto es el área strain. Es decir, es algo más avanzado que puede ser incluso más factible que el método bidimensional y más rápido y más preciso por algunas cuestiones que explico en los antecedentes. Pero ya se utiliza, sin embargo, todavía no se ha definido en qué áreas de oportunidad puede ser útil. Lo que tendría que quedar muy claro aquí es qué es lo que sí les dice ahorita el strain, o sea, qué es lo que sí le pueden asegurar al participante y dejar muy claro qué es lo que es probable, pero no se lo pueden asegurar. Esa parte es como, se los voy a poner con un ejemplo que todo el mundo va a entender, que es lo del ejercicio. Digamos que yo quiero hacer una intervención
para ver si el ejercicio mejora su concentración a la hora de estudiar, ¿no? Supongamos que no está contestada esa pregunta de investigación. Yo los invito a un proyecto de investigación en donde les digo que el objetivo es saber si hacer ejercicio va a mejorar su concentración al estudiar. Es probable que mejore su concentración, no se los puedo asegurar, pero lo que sí les puedo asegurar es que si hacen ese ejercicio, por lo menos van a bajar el colesterol y la glucosa, ¿no? Que eso está comprobadísimo que sí funciona. Es exactamente lo mismo. Cuando van a hacer algo en un estudio, cuando quieren contestar una pregunta de investigación, pues apenas están tratando de contestar esa pregunta de investigación, ¿no? No les pueden asegurar que lo que ustedes pretenden encontrar ya es un hecho. Lo único que pueden poner como cierto es lo que ya se sabe en la literatura, que es que así es, ¿no? Ya sea un beneficio terapéutico o un beneficio diagnóstico. Pero no generar falsas expectativas. Ya no sé quién iba después, se me movieron las manos. ¿Alguien se acuerda? Voy yo, Lucía. Ok, adelante. Ok, buenos días. Mire, en este momento solo tengo una diapositiva, pero no la pude compartir, como estoy en un lugar de Puebla, donde tenemos bastante neblina, tenemos problemas siempre con internet. Mi protocolo de investigación es acerca de los factores que influyen en la aceptación y adhesión en educación continua en línea en los médicos de un hospital de segundo nivel. Ahorita que veo lo de la revisión independiente, pues respecto a lo que nos comenta, ¿no? De los intereses que pudiera haber inherentes a investigador, y que la revisión, como es una revisión independiente en la investigación clínica, debe haber una responsabilidad social y por lo tanto debemos asegurar que pues no afectemos de alguna manera los intereses de los participantes en el estudio. En buena medida, la finalidad del estudio es porque a nosotros, yo soy coordinadora de educación, no soy una persona muy joven, tengo poco tiempo en esto, entonces a mí me ha costado acceder precisamente a muchas de las plataformas de internet. Algo que nos solicitan es que el personal operativo, médico y de diferentes categorías pues tome los cursos en línea y en general una historia de la mayoría de los coordinadores es que poco personal accede. Entonces, he encontrado artículos y bueno, muchos de estos artículos, y hay artículos que se han hecho en México, se hizo uno en Querétaro, en una unidad de medicina familiar del instituto, donde aplican una entrevista que ya tienen, que ya está validada. Entonces, en esa entrevista creo que de acuerdo a los rubros que integran la entrevista, pues no afectamos de alguna, o sea, quedamos dentro del primer punto de acuerdo a la afectación de los diferentes códigos. Y por otro lado, pues tenemos que mantener este aspecto de la revisión independiente, del trato ético al personal que decida participar en esta entrevista. Ok, nada más para resumir el punto y que no se quede, sí tenemos que discutir cada proyecto en extenso, pero yo quiero saber que les queda claro el punto de revisión independiente. ¿A qué se refiere este dolor de revisión, este punto de revisión independiente? Ok, yo entiendo que la revisión independiente, bueno, estamos integrando al aplicar un instrumento, en este caso, en mi caso, una entrevista, yo tengo que asegurar que
al aplicar entre esta entrevista a las personas que decidan participar, obviamente previo consentimiento informado, el trato para estas personas pues debe de ser ético y ¿cómo se llama? Y también debe tener una responsabilidad social. Todo eso engloba como muchos aspectos, pero básicamente la revisión independiente se refiere al sometimiento a un comité que sea externo al investigador. Es decir, que el protocolo de investigación junto con todos sus anexos, etcétera, sea enviado para revisión a un proyecto, el proyecto sea enviado a un comité de ética, de investigación y de bioseguridad, en donde se evalúe de manera independiente por parte de los revisores todos los aspectos metodológicos. Y además esto también tiene que ver mucho con el reporte del conflicto de intereses, si es que hubiera alguno. Básicamente son esos dos puntos los que se manejan en la revisión independiente. Sí, Andrei. Y solo quisiera agregar esto de debe ser fuera del dominio, ¿no? Porque muchas veces a conveniencia, a propósito de lo que comenta la doctora de Lucía, las instituciones a veces son pequeñitas y limitadas en recursos. Y a veces resulta que el director es a su vez el presidente del comité de ética y es a su vez el presidente del otro comité. Es decir, cuando hay unidades donde hay poquito personal, la multiplicidad de funciones hace que a veces esto no sea como a simple vista posible y a qué otro comité someto mi trabajo, ¿no? Justo por eso existen la Conbioética o los comités nacionales, para que precisamente cuando las unidades no tienen, no pertenecen a una red de trabajo ya establecido en investigación clínica, recurran a esos que son verdaderas unidades o grupos independientes. El punto es que el proyecto sea valorado fuera del dominio y del grupo relacional del equipo de investigadores, porque siempre va a existir un sesgo de cortesía de que, bueno, la doctora Lucía es bien buena onda, ¿no? Y entonces, pues vamos a dejarle pasar este detalle, o vamos a permitir que lo corrija, o bueno, sí se lo puede saltar, porque ni modo que yo le diga a la doctora Lucía que no es ético su proyecto. Entonces, para evitar justo esos sesgos que a veces son ineludibles en organizaciones pequeñitas, no dejen de considerar que existen estructuras nacionales que puedan ayudarnos a cumplir cabalmente este requisito y no nos conformemos con que, bueno, la verdad es que ya me lo valoró el comité del hospital de aquí enfrente, pero pues son mis cuates. Porque eso es lo que empieza a adelgazar la calidad ética del proyecto. Yo creo que ahí radica la importancia de lo independiente de esa revisión. Incluso subirlo a plataformas como Clinical Trials permite, o ResearchGate, permite a veces que otras personas que no conocemos y que puedan tener mucha experiencia nos retroalimenten, y aunque no es una forma formal de que nuestro proyecto sea valorado, sí es una forma que nos permite recibir retroalimentación que habitualmente es bien intencionada, y eso es en beneficio del proyecto. Gracias, Marcia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pues ya se nos pasó el tiempo. Nada más, ¿les parece si consentimiento informado vamos a tener oportunidad la siguiente vez de platicarlo ampliamente? Entonces ahí además nos tardaríamos otras 2 horas más si nos metemos ahorita en consentimiento informado. Y el respeto por los participantes, y no es nada más por los participantes, sino también por los potenciales participantes, ya como para cerrar, se refiere a que tenemos que tener este principio de respeto, no nada más por los participantes que ya aceptaron entrar, sino desde el momento en el que se están invitando a las personas, ¿no? Lo que dice el 7º punto de Ezequiel sobre respeto por los sujetos que ya fueron enrolados es que tenemos, y por los que van a ser, y por los que estamos invitando, pues lo primero es que tenemos que proteger su privacidad.
todos sus datos son confidenciales, entonces nos tenemos que asegurar de tener mecanismos para proteger esta privacidad de los datos. La oportunidad de salirse del estudio en caso de que sea pues la decisión del participante y decirles que no hay ninguna repercusión de ese caso y que y el tener los sujetos bien monitoreados en cuanto a aspectos de seguridad, no tener suficientes válvulas de seguridad o las necesarias para poder identificar cuando las personas van a poder tal vez tener algún acontecimiento adverso de manera temprana, tener suficientes mecanismos para prevenir que un problema chiquito se haga grande. Básicamente a eso se refiere. Entonces, pues si ustedes no tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio de su propio proyecto de investigación, háganlo de tarea y pues la siguiente clase veríamos lo relacionado con el consentimiento informado. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Nos doctora. vemos la otra. Gracias, doctora. Hasta luego.